¿Cómo están? Bienvenidos a una charla más acerca de negocios. El día de hoy vamos a platicar de algo diferente, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estas pláticas con personas que contribuyen a hablar de diferentes temas de negocio. El día de hoy vamos a hablar sobre personas, pero no sobre personas de recursos humanos, no sobre contratación, no sobre desvinculación, no sobre los procesos de recursos humanos, porque eso ya lo hemos hablado en alguna otra plática. Lo que queremos platicar el día de hoy es sobre las personas que están dentro de las empresas, cómo nos afectan, qué es lo que ha venido pasando. Y siempre esto es ver un tema financiero, al menos desde mi punto de vista, siempre hay un tema financiero que nos impacta, que a veces nos hace tomar decisiones correctas o incorrectas. Y eso debemos de entenderlo, cómo poderlo mejorar. Pero no todo es numérico. Lo hemos platicado en diversos momentos, no todo es números. No son todos, y a pesar de que a veces nos rige solo el dinero, tenemos que entender que hay más cosas. Por eso el día de hoy tenemos a Miguel Mar, un especialista en equipos de liderazgo, para que nos ayude y nos apoye platicando sobre esto. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, me presento brevemente con ustedes. Mi nombre es Miguel Mar, soy psicólogo, por supuesto, pertenecí al mundo Godín. Entonces va a ser muy divertido poder platicar de estos temas tan interesantes, de estos temas pues tan necesarios, Andrés, que creo que se habla mucho, pero poco desde una perspectiva financiera y hablando, pues la neta, lo que es. Entonces, Ok. muchísimas gracias por la invitación. No, el gusto es mío que estés aquí acompañándonos, Miguel. Fíjate que hay tres temas que quiero que abordemos el día de hoy. El primero es hablar de innovación. Y cuando hablamos de innovación en el capital humano, en las personas o en los recursos humanos, porque yo lo he dicho en diferentes momentos, de repente le decimos, no, recursos humanos es decir, es ser obsoleto, debe ser talento, capital, y bueno, luego yo he aprendido que el nombre no refleja lo que realmente sucede en las empresas. Entonces, Claro. creo que lo primero que me gustaría que platicáramos es acerca de la innovación. Considero plenamente que a partir de la pandemia, este hito que nos hizo empezar a considerar, a afrontar diferentes formas de trabajo. Hoy las personas trabajan de una manera diferente. Algunos en esta inmediatez, en esta forma de tener resultados inmediatos, de esta forma de trabajar a distancia, de trabajar por objetivos, etcétera. No en este momento hablemos de la tecnología per se, sino hablemos de esta innovación con las cuales las personas y las nuevas generaciones están trabajando. Hay personas que aún todavía están un poco peleadas. Yo todavía conozco personas que dicen, yo no contrato personas que quieran trabajar en home office, ¿no? Entonces, cuando yo digo, es que yo creo que entiendo la perspectiva, entiendo esta parte, pero creo que a veces es cerrarnos al mundo de lo que está sucediendo hoy, la oportunidad de poder trabajar con personas en diferentes partes del mundo, no solo eh, en diferentes ubicaciones locales, sino con distintas personas, ¿no? Entonces, pero no solo la innovación vino a través del teletrabajo, del home office, como quieras llamarle, es estas innovaciones que han venido haciendo desde los últimos años. Yo reitero, considero que el hito que vino a aprontar muchos de los temas fue la pandemia. Pero entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo en este tema de que estas nuevas formas de trabajar son importantes y tú desde tu perspectiva, ¿tú cómo las ves? Eso es un tema bien interesante, Andrés. Muchísimas gracias. Creo que el tema del home office o bendito home office, ¿no? Para todavía las personas que pueden disfrutarlo o de estas nuevas modalidades que, como bien decías, en la pandemia tuvimos que aprender a 100% home office y fue un real reto en su momento. Posterior a ello, hay empresas que todavía siguen un esquema híbrido. Y como tú lo dices, hoy en día hay empresas que inclusive en sus posteos de trabajo te dicen presencial, ¿no? Porque muchas personas o ya nos acostumbramos al tema del home office y otras personas pues como que también requerimos esta parte de lo social. Si me preguntas, dentro de mi experiencia, creo que em,
una cosa hermosa del home office es que te permitía tener esta calidad de vida en muchos sentidos. Entonces, al tener calidad de vida, podías estar un poco de más tiempo con tu familia, podías tener un poquito más de espacio para hacer tus cosas, inclusive, como seguramente ahorita lo vamos a hablar financieramente, pues todo lo que te ahorrabas en temas de Claro, transporte, comidas. Estaba leyendo un sí, estudio, Andrés, que pasamos de digo, fue en Estados Unidos, habría que ver en México, yo creo que es más, de 2 a 3 años en el transporte público alrededor de toda nuestra vida, en claro, trayectos o nuestro transporte. Entonces, pues evidentemente hay una es un gran beneficio. Creo que se tiene que identificar varias cosas. Creo que en el tema del home office o esta parte de esta nueva adaptación, tenemos que saber que hay como ventajas y áreas de oportunidad. Y dentro de esas ventajas, creo que si tú eres una persona enfocada en objetivos, por supuesto este esquema te va a acomodar, ¿no? Si eres una persona estructurada, y ahí viene lo interesante dentro del liderazgo, que una persona que no realmente esté al ladito de ti, porque a veces eso es lo que quieren los jefes, ¿no? Estar al ladito de ti para ver que sí estés trabajando, que una persona inclusive a distancia te puede hacer llegar a tus objetivos. Entonces, claro, creo que para lograr esto, no sé si tú estés de acuerdo, se requiere de mucha estructura, ¿no? Muchas personas claro. no sabemos cómo trabajar en teletrabajo por lo mismo. Es como, bueno, tengo junta y voy a estar lavando ahorita. O sea, se puede, pero te tienes que organizar, ¿no? Claro, Sí, claro, sí, claro. ¿no? No, a ver, en los temas financieros que tocas es bien importante, porque sin duda tocaste un tema muy importante, es el beneficio de la persona, del trabajador. Sí, sin duda. A ver, hay personas que hacen 2 horas o más de 2 horas en la Ciudad de Claro, México y en el Estado de México en transportarse. Aparte el costo de los alimentos, en este tema de la salud incluso mental. Obviamente, eso trae un beneficio para las personas, pero también hay un beneficio en las empresas. Las empresas se dieron cuenta que también eso elevaba la productividad en algunos casos, en algunos no, porque como bien lo dices, había una mal esquema de trabajo, correcto. pero sí disminuía gastos, ¿no? Las empresas que incluso tuvieron que cerrar o vender o hacerse más pequeñas en su tema de instalaciones, eso ayudó a tener menores gastos, pero también trajo tener que hacer mayores inversiones. Porque yo creo que el tema del esquema de la innovación no solo viene con el teletrabajo yo creo que lo pondría a la mejor, si tuvieras como la cara más visible porque Ok, es medio de comunicación. Pero en este esquema de innovar, es empezar a trabajar con herramientas donde las empresas tienen que hacer innovaciones en cosas, inversiones en esto, pero es aprender inclusive técnicas diferentes de trabajo, ¿no? O sea, en estas reuniones que hacen normalmente una técnica que utilizan la gente de sistemas, que le llama Scrum, donde todos los días se reúnen en las mañanas y ven los problemas para desatorar, ¿no? Por decir una de tantas formas, antes solamente lo usaba la gente de sistemas y después se vino aplicando a las distintas áreas porque era importante el tener esto, el cómo modificamos estas formas de trabajo, cómo hacemos que tengamos mejores resultados, porque para las empresas los resultados son innegables. O sea, no, yo siempre he dicho, yo sé que de repente me escucho mal diciendo que la empresa debe de ganar y los socios deben también ser muy felices, porque si no las empresas van a cerrar. Entiendo perfectamente que para ello tenemos que tener clientes satisfechos y vender productos y servicios excelentes, pero el dinero como eje nos ayuda a mantenernos, ¿no? Entonces, creo que en esto que tú dices, por supuesto, que las empresas han tenido que hacer cambios y las personas, porque en estas nuevas formas de trabajar en la innovación, no solo es que la empresa diga, a ver, este va a ser la forma de trabajar, sino también el propio colaborador ha tenido que aprender. Y ahorita que me decías de calidad de vida, recordaba también personas que me decían, es que son las 9 o 10 de la noche y mi jefe quiere junta a esa hora. O sea, el otro extremo fue gente que no tuvo calidad de vida
porque no tenía una hora de entrada realmente y no tenía una hora de salida. La gente que anteriormente en sus trabajos se sentaba a comer y tomaba una hora de comida y que iba al comedor, etcétera, ahora comía frente a la computadora. ¿No? Y todo pedirlo por aplicación y no salir y no moverte. Entonces, ese tipo de cosas trajo cambios también en la propia forma, inclusive en los temas de legislación ya es obligatorio el proporcionar los elementos a las personas, ¿no? El tema del Sí, claro. internet, que a veces, pues, no es que no se, no, simplemente hay zonas donde el internet no es malísimo. Entonces, creo que en esta parte de innovación, si yo lo veo de como centro el teletrabajo, el home office. Pero sin embargo, estas diferentes técnicas de cómo llegamos al objetivo, cómo reaprendemos a trabajar muchas veces sin que tengamos que tener el látigo o el detonador de alguien, ¿no? El que aprendemos a trabajar no es sencillo. Entonces, en esa parte yo creo que es importante decir, la innovación no solo es teletrabajo, o al menos es lo que yo creo, y ahí tú que tienes mucho más expertise que yo en esto, podrías decirme si hay, qué otras cosas podríamos observar de esto. Claro, lo que dices me gusta mucho. Creo que yo le llamaría el lado oscuro del liderazgo. Esta parte ya un poco, lo tengo que decir, ¿no? Un tanto obsoleta de forma de trabajar que no permite una estructura distinta en la organización. Esto que mencionas, por supuesto, el home office es una ramita. El centro es qué vamos a hacer para poder de verdad ser efectivos, ¿no? Eficientes. ¿Cómo vamos a llegar a los objetivos? Y sabes, luego de pronto pareciera que tenemos que inventar el agua caliente, pero hasta la misma herramienta la tenemos en la compañía y no se sabe utilizar, ¿no? Como por Claro, ejemplo, este tema que tú decías muy interesante del Canva, ¿no? Como son las metodologías ágiles, pues vienen Teams, ¿no? O también Google, la suite de Google te permite hacer este tipo de estructura de trabajo. Creo que la innovación per se no solamente va con la herramienta, sino justamente con el tema cultural. Porque de esa forma podrá tener mucha herramienta y mucha tecnología, que es algo interesante, que muchas empresas tienen RPs buenísimas, pero si la cultura de trabajo no se innova y no hacen algo diferente, por supuesto eso no va a funcionar, no se va a automatizar, no se va a lograr los claro. objetivos, Claro, ¿no? lo que estás diciendo creo que es fantástico, Miguel, y acabas de decir algo que me encanta, es innovar en la cultura organizacional de la empresa, porque de verdad a veces pensamos que solo es innovar, entonces podríamos decir, a ver, innovar en esta forma de trabajo nueva no es el home office, porque no es anteponer, es que esto conlleva que tú como empresa empiezas a tener una visión diferente. Y en este tema de costo-beneficio, ¿de qué nos puede ayudar? Decir cómo, porque también entiendo que no todas las personas pueden hacer home office, ¿no? O sea, el chef, la gente de limpieza, la gente que hace cuestiones operativas de mantenimiento, pues no lo puede hacer en casa, o sea, no es imposible. Y que incluso también este tema donde tenemos que tener, yo soy partidario un poco de hacer este híbrido porque siento que a veces estar demasiado solo demasiado sola, ahí en tu casa, sin conectar con alguien, sin vincularte con alguien, te provoca distintos problemas que ahora gastas en el psicólogo, ¿no? Pero yo creo que es muy Claro. importante el hecho de decir a las empresas, a ver, no nos confundamos en el hecho de que innovación significa carretadas de dinero en nuevos sistemas, que ahorita vamos para allá. Pero innovación es empezar a decir cómo trabajamos mejor en pro de mejorar resultados, en pro de que las personas vivan mejor, de que estén mejor. Aquí es el tema como salario emocional, llegan a ser muy buenos. Decir, es que ¿cómo hago que seas más productivo? Pues siendo más feliz, ¿no? Y siendo más tranquilo. Estamos muy acostumbrados a las horas nalga en este país y entonces eso no está bien. O sea, no es porque trabajes 20 horas diarias, significa que eres más productivo, ¿no? Entonces, creo que podríamos decirle, a ver, innovación no es tecnología básicamente. Innovación empieza, como tú lo dices, desde pensar que nuestra cultura tiene que evolucionar, tiene que hacer cambios para adaptarnos. Podríamos empezar a decir que el primer paso de la innovación no inicia con más tecnología, sino
empezar a cambiar nuestra forma de trabajar, de nuestra cultura. Fíjate que eso que dices, Andrés, muchas gracias, es muy interesante. Fíjate que como una fórmula que siempre empiezo o siempre digo cuando voy a impartir algún curso o alguna intervención, son dos cosas para poder llegar a un resultado. La primera es disposición, ¿no? La disposición tiene que ver con este tema de flexibilidad, apertura, qué tanto lo quieras realizar. ¿Y por qué lo menciono? Porque tiene que ver con un cambio de creencias que al final y al cabo la suma o la suma colectiva de todas las creencias dentro de una organización, pues es la cultura. Claro, Segundo, más disposición, más voluntad, que tiene que ver con hacer acciones continuas, precisas y coherentes para que eso se vaya desarrollando. Eso es igual a transformación. Por supuesto, una va pegada con la otra. No podemos tener innovación, no podemos tener transformación si no hay disposición. Tal vez hay un buen de claro, herramientas, pero pues no hay disposición. claro, O tal vez no hay herramientas, pero sí hay un buen de disposición, etcétera, ¿no? O sea, claro, creo que eh, pareciera chistoso, ¿no? Pero no necesariamente la innovación tiene que ver con el tecnología, que sí, claro, ¿no? Es algo importante de ver que nosotros como personas generamos una pausa, generamos ese bloqueo y tiene que ver por diferentes cosas, ¿no? Por creencias del jefe, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que así se hacen las cosas desde que llegué. ¿No? ¿No? Entonces, pues te cortan de tajo, ¿no? No hay como mucho de dónde poderte apoyar. O la persona que llega nueva y quiere innovar, pues no lo dejan, pues porque no hay presupuesto. Entonces, se vuelven un arma de dos filos porque ¿cómo poder sobrellevar esta innovación si no hay un eje de cultura? Podrá haber mucha infraestructura, podrá haber mucha visión de la empresa, pero me ha tocado ver empresas que facturan un montón, pero la gente está súper quemada, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de que tal vez estructuralmente son muy buenas, pero de manera interna hay que hacer ajustes, ¿no? claro, Para poder automatizar y, como bien lo decías, poder llegar a otro nivel donde podamos tener calidad de vida. Totalmente. claro, claro. Justo esto que acabas de decir, es decir, automaticemos, dicen las empresas y han dicho desde hace un tiempo, automaticemos. Órale. ¿Y automatizar qué es? Pues Claro. compra un sistema, ¿no? Compra un RP y órale, está padrísimo. Entonces empiezas a darte cuenta que automatizar es parte de un algo que tienes que hacer. Pero yo he aprendido con los diversos clientes que he tenido que la automatización sin sistematización, lo único que sucede es que hace que te sigas equivocando, pero más rápido. Entonces, creo que aquí es donde se vuelve muy importante el hecho de decir, a ver, vamos a automatizar, ¿qué queremos automatizar? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Pues para hacerlo más rápido. Perfecto, que esa es la finalidad. A veces cosas que podrían parecer muy obvias, pero creo que a veces nos falta fijar bien el objetivo. Pero cuando empezamos en este a hacer más rápido, yo lo que digo es, oye, ¿y está bien hecho el proceso? ¿La gente sabe bien lo que tiene que hacer? O sea, ¿quién picha, quién cacha? ¿Dónde empieza, dónde termina? ¿Cómo sabemos que esto? Porque esto representan las automatizaciones representan inversiones considerables que tienen muchas cuestiones buenas en temas de ahorros, pero cuando no están bien hechas, cuando las automatizaciones se hacen sin tener claros los procesos, cuando no está claro, lo único que sucede es que ves estacionados los RPs más grandes y más populares que hay en este mundo, estacionados en las empresas sin poderse implementar. Y te dicen, es que tal ERP es una basura, es que esto no sirve, es que esto, a mí me ha tocado verlo varias veces y decir, yo creo que no es que esté mal, ¿no? Ninguno es perfecto, por supuesto, pero ¿cómo sistematizas? ¿Cómo empiezas a hacer este tema? ¿Cómo jala esta parte? ¿Cómo va haciendo que esto suceda? Entender los procesos, entender que las empresas tienen que saber cómo genera. A mí me ha tocado ver empresas que dicen, tengo dos consultores de procesos.
padrísimo. ¿Y dónde está el macroproceso? ¿Dónde está el cómo? No, pero ya tengo contratado un ERP. Órale. ¿Y cómo lo vas a implementar? ¿Cómo sale? ¿No? Entonces, yo creo que es muy importante el hecho de este, en este proceso de la automatización que nos conlleva financieramente, reitero, a ser más eficientes, incluso más eficaces, me atrevería a decir, cuando están bien hechas las cosas, que a partir de la revolución industrial, el tema de la automatización paulatina se ha venido haciendo en diferentes cosas. Es un tema que sin duda tiene beneficios financieros en una empresa, ¿no? Pero que conlleva también inversiones considerables. De repente se compran sistemas que no están de acuerdo a la empresa o se desarrollan sistemas que no son necesarios. Yo lo que a veces digo es, si no lo hay en el mercado, pues desarróllalo. Pero si lo hay en el mercado, tú no te dedicas a desarrollar. Pero antes de hacer todo eso, sí está bien claro, sí sabemos todos los que hay que hacer, todos los actores, cómo va a subir la información, porque, pa- reitero, a mí me ha pasado y estoy seguro que seguirá pasando. Cuando pides información, pues hay tres tipos distintos, ¿no? Entonces, cuando dices, ¿quién tiene la verdad, no? Entonces, tú en tu experiencia, Miguel, ¿tú qué opinas o cómo ves este tema de la automatización? Fíjate que ahorita que hablabas, Andrés, se me está ocurriendo como una frasecita, ¿no? Con lo que mencionabas. Proceso sin contexto se vuelve una pérdida de tiempo, ¿no? Claro, Entonces, sí, por cuando supuesto. no, claro, cuando, por supuesto, bien decías, podemos comprar la herramienta, la ultra, la más carísima, la con aguacate, por favor, que sea el último diseño, pero tal vez a nuestro contexto no nos funciona, no nos sirve, Claro, ¿no? No, claro, no, inclusive, ¿sabes? Podemos, como bien lo mencionabas, podemos retrabajar e inclusive no podemos explotar la herramienta como queremos, ¿no? Por esta falta de contexto. Entonces, eh, ¿sabes? Creo que me ha tocado, es como cuando llegas a una empresa y eres el líder nuevo, pues quieres innovar de muchas formas, pero toda la gente que está antes de ti, por eso creo que se hace mucha resistencia, porque te dicen, eso no va a funcionar y tú, ajá, déjame hacer mi chamba, ¿no? No sé con el pasado, pero pues yo soy el futuro, bro. Entonces, pues creo que si tuviéramos un poco más de contexto y como sabes, como bajar un poquito el ego profesional de conmigo sí se van a dar las cosas, o sea, puede que sí, que tengas un gran empuje como líder, pero eso no determina que la cultura cambie solamente por una persona, ¿no? claro, Entonces, claro, puedes estar como muy apalancado, puedes estar con muchas cosas, pero si la misma empresa, si tu mismo equipo no te ayuda, si la misma claro, empresa o el director general, es que a veces pareciera una pelea, ¿no? Tú quieres hacer propuestas, yo he sido gerente de DEO, ¿no? Entonces, quieres hacer propuestas para el salario emocional, para la innovación, y te dicen, bueno, pues trabaja con lo que tienes y tú, bueno, órale, va. No te hago una propuesta, solo quiero 5,000 pesos para eso. Pues no hay. Entonces, sí, híjole, claro, te enfrentas ante un buen de cosas que pues claro, no entran realmente solamente en tu cancha y que evidentemente sin un contexto, eso no va a funcionar, Andrés. claro, Ujú. claro. Lo que tú decías del ego me parece increíble y en eso tienes razón. Y yo te diría que a mí lo que me ha sucedido en temas profesionales y ahorita que estabas diciéndolo, me venía a la cabeza recuerdos, ¿no? De no solo decir yo soy el mejor y lo voy a hacer, ¿no? Sino en aquello que dice todo lo que se hizo antes de mí no sirve. Y yo siempre digo, Claro, ¿de verdad toda la gente que estuvo antes de ti eran incompetentes? ¿Todos los sistemas que antes de ti de verdad no sirven? Y entonces hay empresas que te lo compran y te dicen, sí, tiremos todo y volvamos a hacer, válgame Dios. Yo correcto. sé que a veces, y lo digo con conocimiento propio, porque muchos años en una de mis vidas que trabajé en la parte de interacción con sistemas, me tocaba eso, ¿no? Cuando decíamos, bueno, ¿y dónde está la literatura, el contexto de este sistema? No está. ¿Dónde está? No está. Y entonces reconstruir a veces era más difícil que volver a crear.
Eso también me queda claro. Pero Wow, creo que a veces este tema del ego, donde tú dices, "Oye, yo solamente, a ver, ah, ¿cómo, cómo puedo aprovechar lo que tengo? Porque a veces también es un tema, es decir, no me digas que no sirve nada, ¿no? Sí debe servir algo. Y creo que también la otra vez es el tema de, tenemos que cambiar un poco la forma de una. Cómo lo vendemos? A veces decimos, necesito 5,000 pesos para, para esto. Y a veces se nos olvida el beneficio. Y hay claro, gente dedicada a los números como yo que he tratado de evolucionar a través de los años, sino quedarme con este tema donde solamente es así, así, ¿no? Donde hay que entender el negocio. Yo he aprendido que el director de finanzas que no sabe lo que vende es alguien que está perdido y sigue habiendo CFOs así. Ahora les llaman CFOs, director de administrativo de finanzas, que no tienen idea, que no sabe enfrentarse a esta parte. Entonces, creo que esta parte siempre debe haber una evolución por parte de los mandos de responsabilidad, porque el tema del dinero pues, siempre hace falta dinero. El dinero nunca va a ser suficiente. Pero yo creo que en este tema de cómo llegamos a los beneficios, yo te doy 5,000 pesos, ok, ¿qué me va a traer? Y a veces esa parte es la que nos hace decir, híjole, ¿cómo te explico que no te puedo garantizar nada? Pues, y hay que ser honestos, nadie puede predecir el futuro. Pero creo que claro. en este tema nos resistimos mucho, en ese tema de, es que siempre se ha hecho así. Es que, a ver, necesitamos cambiar, necesitamos mejorar el proceso. El proceso es, no porque el proceso haya, se haya hecho durante 10 años o 20 años, significa que está bien hecho. A mí me ha tocado ver procesos que han estado mal siempre, ¿no? Alguna vez me acuerdo que se pagaban en una empresa donde yo trabajaba y el responsable financiero llegaba y me decía a la recursos humanos, es que se va a ir de vacaciones Juanito, se va a ir un mes. Ah, está bueno, hay que pagarle el mes. ¿Cómo que hay que pagarle el mes? Sí, pues que se va a ir de vacaciones. Ah, pero ¿cómo el mes? Pues sí, su dinero, ¿cómo? Si hay que adelantarle su mes o su quincena. ¿Por? Porque siempre se ha hecho así. Yo le decía, pero eso ¿dónde dice? O sea, no entendía, ¿no? Y después y yo por más que le decía, argumentame y dime por qué, me decía, no, no, y se enojaba, ¿no? Luego me di cuenta que esta práctica se daba, o yo llegué con una hipótesis que era un lugar que estaba muy al sur de la Ciudad de México, muy, muy al sur, y que era una empresa de muchos años, ¿no? Y que probablemente la gente hace 30 o 40 años que no existía los pagos electrónicos, se iba de vacaciones y tenías que pagarle su dinero para que no hacerlo venir el día de la quincena, ¿no? Pues sí, pero eso no significaba que hoy con los medios electrónicos eso ya no fuera necesario, ¿no? Entonces, eso, Claro. pues la persona va a ir a trabajar y el día, semana o quincena o catorcena, como le pagues, va a caer su dinero, ¿no? Entonces, este tema del proceso de a veces no tener, no hablar en este mismo, decimos, hablamos del mismo idioma, pero no en el mismo canal, ¿no? Entonces, a mí esa parte de decir, ¿cómo entendemos que nosotros debemos hacer mejor y que si bien es cierto, por ahí en administración se dice, no se arregla lo que está mal, digo, no se arregla lo que está bien, perdón, pero yo creo que a veces es entender que, a ver, las cosas tienen una caducidad y que hay que ver cómo vamos mejorando y cómo mejoramos esta comunicación y esa percepción de la necesidad de las personas, ¿no? Reitero, para que logremos realmente una automatización previo a una Claro. sistematización, ¿no? Wow, está increíble lo que dices. Ahorita se me ocurrió, Andrés, que la necesidad de acercar la estrategia con la táctica. ¿A qué voy? Acercar la estrategia tiene que ver con todas estas personalidades que tú mencionas, ¿no? Estas posiciones directivas, gerenciales, que tienen, por supuesto, que ver, pues algo más, un rol, una visión más completa de la organización. Con la parte táctica, que es la parte más operativa, que es justamente son los que sacan la chamba todos los días. Creo que a veces esa falta de comunicación entre todos los niveles genera esa incertidumbre y eso es por
no sé cómo hacer el cambio, ¿no? No sé cómo hacerlo. Claro. Inclusive, si mi director o director general o mi propio jefe no está siendo congruente con este cambio, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿No? Son un buen de factores, Andrés, pero creo que lo que mencionas es muy interesante porque no hay esa comunicación directa ni explícita del por qué se están haciendo las cosas. A veces sabes que funciona y eso es un tema a nivel cultural. Los cambios suceden y la gente no se entera. La gente se entera hasta que ya están aplicados y evidentemente reaccionan mal. Y sabes, de pronto que también me he dedicado al tema de comunicación organizacional, me dice, no, es que eso es confidencial, es que eso no hay que decirlo. No, pues claro que hay que decirlo, ¿no? O sea, digo, entiendo la parte delicada que debemos de tener, pero pues no, es complicado no poderle informar a la gente porque eso es un arma de doble filo, Andrés, ¿no? Es un arma de doble filo. Claro, y trae unos incrementos en gastos y costos y capacitación tremendos. Y creo que el tema hagamos, tú hablabas ahorita de la estrategia, creo que esto es importantísimo, es ¿para dónde va la empresa? Tú, reitero, en esta experiencia, este año, 26 años que tengo de experiencia laboral, a mí me ha tocado ver un montón de cosas, nunca, siempre he dicho no todo, porque pues, yo espero no nunca decir que he visto, pero he visto un montón de cosas, ¿no? Claro. Y he visto en este tema de cómo a las áreas en distintas organizaciones pareciera que trabajan en empresas competencia. Tú vas a un área, pedir algo y parece que fuiste a la competencia, ¿no? Porque no hay esta liga, no hay este entendimiento de el objetivo, de para dónde jalamos todos, para dónde vamos todos. Y luego, pues también, como a mí tu área, tú ni siquiera te conozco, ni sabía que existías. Claro, porque no hay un proceso diseñado que diga que te necesito o que me necesitas, ¿no? Cuando yo suelo usar esta analogía, cuando hablamos de, pues es que todos tenemos que ir hacia el mismo lugar, ¿no? Para la gente que ha visto la película de Buscando a Nemo, en la escena famosísima de nada haremos, ¿no? En este tema donde cuando los peces están nadando y están nadando para todos lados, cuando los agarra la red y empieza a subir la red y se empiezan a ahogar, ¿no? Empiezan a morir los peces hasta que Nemo dice, toma el tema de liderazgo y dice, a ver, va para abajo. Todos vamos para ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es ese. Tú, el proceso de allá sigue el de acá y luego el de acá y luego el de acá. Entonces, sí llegamos a un objetivo. Y ese es un ejemplo que yo utilizo para decir, como si nadaremos todos juntos, nos vamos a salvar y a todos nos va a ir mejor. ¿No? En esta parte es, ya en esto, ahora sí, pues le ponemos el sistema que se adapte, que nos ayude. No sé si es el sistema más nuevo, porque de repente queremos comprar un sistema, el non plus ultra, y yo recuerdo alguna vez una observación de alguien de sistemas que me decía en algún momento que yo había comprado una computadora y me decía, tú tienes un Ferrari aquí y lo usas para dar la vuelta a la manzana. O sea, lo tienes completamente desaprovechado. Entonces decir, a ver, pues sí, tenemos que ir evolucionando. Empezamos por un sistema y después evolucionaremos, claro, porque eso es parte de, no nos podemos casar siempre con eso, pero es cuál es desde el punto de vista financiero también, cuál es la mejor inversión. O sea, cuál es la que nos va a traer. Y de repente yo escucho este tema de, no, vamos a comprar el Ultra Super Pro y no sirve. ¿De qué nos sirve? O sea, ayúdame a entender para yo poderte palomear esto. Y de verdad, créeme, las respuestas que he recibido a lo largo del tiempo, que me han dado a mí, que le han dado a mis clientes, Claro. son algunas de dices, ah, caray. Pero creo que eso es bien importante, o sea, y llegamos en este tema del liderazgo, de la opinión, de cómo hacemos esto, ¿no? O sea, cómo hacemos que funcione haciendo que la gente pueda hacer su trabajo y le dotemos de las herramientas para que todos vayamos mejor, ¿no? Claro, fíjate, y en ese mismo sentido de ideas, Andrés, se me venía ahorita a la mente la importancia
de las habilidades socioemocionales en este proceso de cambio. ¿A qué voy con esto? Mencionabas algo interesante y que sucede en todas las organizaciones. Yo estoy peleado así con los de nómina, reclutamiento no sé qué, capacitación solo se dedican a echar confeti a la gente cuando entra. Entonces, te lo juro, es una peleadera y de pronto cuando hago intervenciones, yo lo que les menciono es, no te tomes tan en serio tu trabajo y no desde el enfoque de no seas comprometido o responsable. No puede ser posible que estemos enganchados con una persona de nuestro trabajo, pero de verdad es un enganchamiento, Andrés, fuertísima, que se vuelve ya personal. Entonces, el trabajo se vuelve un fastidio y todos los cambios, toda la innovación, y desafortunadamente a veces tenemos la suerte o mala suerte de la que persona que más necesitamos es de la persona con la que peor nos llevamos o la peor, pero la persona con la que no nos sabemos entender. Claro, Entonces, claro. fíjate que es bien padre tener amigos. Yo soy psicólogo de profesión y cuando me voy a tomar unas bebidas ahí con mis amigos, por la noche se Hacer vuelve una tertulia. sí, de una tertulia, se vuelve psicoterapia grupal gratuita, Andrés, porque nos estamos ahí terapiando y tengo dos grandes amigos que me decían, Miguel, es que piénsalo muy bien. Cualquier cambio que tú visualices en tu vida, tiene que pasar por un estado de incomodidad, sí o sí. Y decía, órale, eso está muy interesante porque si tú no sabes ponerte incómodo o no sabes enfrentar la incomodidad, ante los cambios, ante cierta circunstancia, por supuesto, va a generar mayor resistencia, ¿no? Va a generar mayor bloqueo ante las cosas. Entonces, sabes, creo que desde la perspectiva de liderazgo, perspectiva psicológica, esta parte de no saber cómo gestionar adecuadamente este tema de innovación, tiene que ver porque me siento sumamente incómodo y prefiero no hacer la conversión. Entonces, y Sí, ahí te claro. enfrentas a grandes cosas porque evidentemente puedes tener temas personales con la persona a la que le reportas o viceversa en esta falta de entendimiento. Puedes tener problemas con las personas, tus compañeros, por esa falta de empatía. Entonces, que hayas hecho lo mismo durante, yo tengo 36 años, durante 36 años, no significa que es lo correcto o lo mejor para ti. Claro, claro, Simplemente es algo que has estado haciendo durante toda tu vida, claro, ¿no? claro, claro, claro. Este tema acabas de decir un punto, creo que es primordial. El miedo, yo los resumiría en el miedo, en este miedo al cambio, en este miedo a no, a la incertidumbre. Y eso nos lleva a la incertidumbre, miedo, etcétera, que ha generado la IA, la inteligencia artificial. Porque no sé tú, pero yo vengo de una generación que nos enseñó que la inteligencia artificial va a venir del futuro y nos va a matar y nos va a conquistar, ¿no? Y vamos a ser gobernados por máquinas. También Claro. nos enseñó que la inteligencia artificial nos va a utilizar como pilas y que todo lo que vamos a tener simplemente va a ser una alimentación, etcétera. Un chorro de películas de Hollywood, para quien entendió las referencias, ¿no? De cuáles son las películas a las que me refiero, pero este tema donde el miedo a decir, utilicemos una herramienta. Hoy la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima que tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de uno de los que se considera el padre de la inteligencia artificial. Jürgen, no recuerdo su apellido, es en alemán y es casi imposible para poder decir, pero, pero en este tema donde decía, hoy la inteligencia artificial está al nivel de lo que la vida es como cuando inició la vida en el planeta, las primeras células, las primeras cosas, así es la inteligencia como está hoy. Entonces decía, lo que va a pasar en un futuro es increíble, ¿no? No lo vamos a ver todo, pues no, yo creo que no. Pero en este tema de, sin duda, genera miedo. O sea, y tú como psicólogo podrás entender esa parte de decir a la gente y esta negatividad a decir, es que si yo utilizo esto, se va a quedar con mi trabajo y esto no me va a ayudar.
¿no? Que creo que yo lo vería en dos perspectivas muy radicales, ¿no? Quien le tiene miedo a la inteligencia artificial y dice que esto no nos ayude en nada y que esto solamente nos va a atontar más y que las nuevas generaciones, bla, 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 creo que parte un poco desde el miedo, desde este sentido de confort, de decir, pues yo estoy bien aquí, ¿no? Decir, y en el tema de financiero decimos, pues no, no, para qué gastamos en esto, ¿no? Y la otra parte es, vamos a hacerlo todo con la inteligencia artificial, que por esto decía, dos extremos voy a agarrar. Y es ok. ¿Por qué? Porque me voy a ahorrar un chorro de dinero. Tienes razón. Por supuesto, hay muchos ahorros en la automatización de decisiones. Sin embargo, también hay muchos riesgos. Creo que hoy en día, como estamos, la inteligencia artificial nos ha venido a ser yo sigo llamándolo una herramienta poderosísima que nos ayuda desde a generar correos hasta hacer análisis comparativos, etcétera. Hay quien lo hace y lo ya ha llevado mucho más allá. O sea, en temas de entretenimiento, en temas de para bien y para mal. Pero este tema, cómo las personas lo van tomando. Y tú en tu experiencia y en esta interacción que tienes con las personas a través de la consultoría, a través de los cursos, ¿tú, tú cómo percibes a la gente en este tema de la IA? Gracias, Andrés. Ahorita que mencionabas eso de las películas, yo le hablo bonito a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial por si alguna vez nos dominan, que sepan que siempre fui amable. Yo le doy las gracias. Pero Oye, yo le pero doy solo las gracias y paréntesis. por favor. Solo paréntesis, escuchaba al fundador de OpenAI y decía, cada vez que le dices hola o cada vez que le dices gracias a eso, se gastan cientos de millones de dólares por correr ese algoritmo. Decía, no le digan hola, no le digan gracias, díganle lo que quieren, porque eso hace que se consuma más tiempo y más tiempo, más temas, discos duros, etcétera. Porque este Wow. tema de decirle gracias, Órale. hablarle bonito, ellos que lo están inventando dicen de verdad, y a mí me llama mucho la atención, porque yo también hago lo mismo, ¿eh? Solamente paréntesis cultural. Sí, claro. Uno nunca sabe. Dice, va a tomar el control, al menos que le caiga bien, o sea su rehén. Híjole, ¿sabes? Creo que nos enfrentamos ante una, bien decías tú, una brecha generacional eh, sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Yo que tengo a un niño, bueno, un adolescente de 13 años, también he tenido gente que me reporta más grande, yo tengo 36 de 50 60 años, o gente de mi edad, creo que son estados muy diferentes y creo que la IA es como el punto de referencia ahorita de muchas generaciones que va a llegar a cambiar muchas cosas. Entonces, creo que... creo que lo que me ha tocado enfrentarme es que la gente no sabe cómo utilizar la IA, Andrés. O sea, ese miedo radica en que no sabe cómo utilizarla de manera adecuada y de esa forma no saben cómo maximizarlo. Te voy a poner un ejemplo. O sea, hay unas personas que yo tenía de reporte que lo utilizaban solamente como mero buscador, como si fuera un Google, por ejemplo. Entonces, Ok, pues de ahí se ve truncada y me decían, bueno, pues es que no hace nada tan espectacular, porque evidentemente, pues nada más me busqué información y le digo, no, chavos, es que más bien no sabes preguntarle, no sabes poner el prompt adecuado para que eso suceda. Y tenía a otra chica que es una excelente diseñadora instruccional que ella de verdad amaba todo el tema de la inteligencia artificial por lo fácil que hacía su trabajo. Para darte un poco de contexto, hacíamos algunos videos animados, entonces pues ya puedes sacar la voz humanizada con inteligencia artificial para que de esa forma sea algo más fácil. Entonces ella me decía, yo amo ChatGPT o ese tipo de inteligencia porque me facilita mucho el trabajo. Tanta información que tengo que gestionar o que tengo que ordenar. Esta información me lo hace más fácil y creo que más intuitivamente, Andrés, que un RP, ¿no? Por supuesto, claro, no me voy a atrever a compararlos, por supuesto, porque son cosas diferentes, por supuesto, son complementos, claro, claro, pero por supuesto. evidentemente
Creo que el tema de la inteligencia artificial para las personas que tenemos esa apertura se ha vuelto más fácil porque es más intuitivo. ¿Me explico? No es como un sistema operativo que tiene muchos botones y que de esa forma no sepa cuál picar. Aquí a veces nada más hasta le pones un audio a cualquier aplicación, cualquier inteligencia artificial. Le dictas y ya te saca una respuesta. Por supuesto hay que afinar esa respuesta, Ah, pero, pues bueno, es mucho más sencillo. Entonces, claro. creo que existen mucho miedo. Me tocaba en alguna organización que hasta inclusive nos prohibieron utilizar la inteligencia artificial. Era como tal una parte de un procedimiento a nivel internacional. Entonces, pues bueno, ahí limitaba mucho porque ciertas áreas sí las ocupamos, ¿no? O sea, en esta parte de entrenamiento, pues evidentemente hay mucha información que nos ayuda, ¿no? Cómo generar una propuesta. Claro que es mucho más sencillo poderla hacer y tú vas afinando, ¿no? Creo que el error radicaría, Andrés, no sé si tú estés de acuerdo, en donde toda la tarea te la haga la inteligencia artificial. Claro, Más bien, tú claro. alimentando toda la inteligencia artificial, le vas pidiendo qué quieres y vas puliendo. No te va a hacer toda la Claro, chamba porque eso sería un error claro. pensar que la inteligencia artificial va a hacer eso, ¿no? Claro, y te voy a decir, ejemplos de uso excesivo de inteligencia artificial, hay un montón. Yo he visto columnas de periódico de donde están hechas con ChatGPT porque se les olvidó quitarle el renglón que No, genera está- automáticamente, ¿no? En este tema de un uso excesivo, donde piensas, creo que eso te hace vivir en una burbuja. Y como las inteligencias, por no hablar de una en específica, pues, vaya, te hablan bonito, ¿no? Para empezar, no te hablan feo. Entonces, lleva en esta burbuja de poder decir, es que yo ya tengo, mis prompts son al nivel de Elon Musk, ¿no? Espérame, no. No vivas en eso, ¿no? Y entonces también a las empresas, lo que dijiste ahorita es fundamental. La inteligencia artificial no sustituye a un RP, complementa un RP, claro. O sea, y yo en mi experiencia en este tema de inversiones en sistemas, yo lo que he visto es, adquieren un RP sin sistematizar. Ok, ahí está. Luego, vacían la información en el RP. Y luego, quiero ver la información. Y para eso llaman los BI, los Business Intelligence, ¿no? Ah, que eso es otro sistema, no es lo mismo que un RP, ¿no? O al menos veces te lo venden junto. Y luego eso yo quiero ver que la información sea así, así, asado. Ah, ok, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque tu información no está diseñada de esa manera. Porque tú no la estructuraste de esa forma para ver todo desde una raíz y un cubo. Tú piensas que tú, no, hay que sistematizar el proceso para automatizarlo y después explotarlo. Y ahora en esa explotación de datos, donde tú veías, ahora se complementa la inteligencia artificial para decirte, oye, tendencias, gustos, repeticiones. Recuerdo que parte de estos hitos que decíamos hace ratito, como parte de la pandemia, decían que una de las cosas que hacían los hospitales en Estados Unidos es, pues tenían que analizar cientos de casos o miles todos los días y que a través de la inteligencia artificial subían toda la información y se hacían los análisis para determinar a qué nos estábamos enfrentando, ¿no? Entonces, la velocidad es brutal, ¿no? O sea, cómo la utilizamos y como empresas, cómo decidimos invertir. Pero antes de llegar y decir, ya, paga la suscripción non plus ultra super wow que cuesta tantos cientos dólares, ¿puedes? ¿La necesitas? ¿Qué va a hacer, no? ¿Cómo la complementas? Porque hoy la inteligencia aprende de lo que nosotros tenemos. Entonces, los seres humanos somos personas perfectibles. ¿No? Todavía la información no es 100% y siempre tenemos un sesgo. Y en las empresas, estas inversiones que llegan a hacer y a venderte en estos tantos vendehumos que hay de las soluciones mágicas, los hacks, la ruta secreta, o sea, no pierdas de vista tu enfoque que vendes.
qué producto vendes, qué servicio ofreces. La inteligencia artificial puede ayudarte muchísimo. Antes yo decía, yo antes corregía a la gente cuando me decía, es que la computadora está pensando. Y yo antes decía, las computadoras no piensan, las computadoras procesan. Porque eso alguna vez me corrigió alguien de sistemas. Eso yo lo utilicé. Y Wow. después con los años, ahora digo, ¿ahora qué crees? Las computadoras sí están pensando. O sea, sí está pensando, no está Claro. procesando nada más, está procesando y pensando. Y entonces, eso también nos lleva a saber, y en esto que decíamos hace rato, las limitaciones que yo tengo como empresa para ir evolucionando. Es decir, yo quiero que todo se maneje a través de la inteligencia artificial, todavía no. O sea, hay cosas que tenemos que ir viendo y reitero los riesgos. Platicaba hace poquito con una buena amiga de una aplicación que había que estaban implementando para poder leer los correos y hacer las acciones que te pedían en los correos, ¿no? Que si te pedían algo ya en automático. Ya en los riesgos es qué pasa con todos los correos spam. Hoy recibimos correos spam y correos desde Hacienda, desde el banco, desde no sé qué, pidiéndonos información. Si no hay una conciencia de esto, ¿hay cómo lo filtro? Porque del otro lado también están los malosos utilizando la inteligencia artificial para sacarnos datos, ¿no? Entonces eso es un gran reto. Pero en temas financieros, creo que nos va a ayudar muchísimo en este tema. Yo creo firmemente que una de las cosas malas que nos puede pasar, y yo espero equivocarme, es que se va a empezar a abrir una brecha cada vez mayor entre las megaempresas que tienen bien claro la innovación en sus procesos, la sistematización y automatización, y ahora sí, están aplicando la inteligencia artificial. Estas que son, estas megaempresas, se van a empezar a despegar cada vez más, ¿no? Y estas empresas que lo hacen más in-house, pues se van a empezar a quedar. Eso no significa que vayan a morir, al menos eso es lo que yo creo, porque a veces es un tema, se vuelve más un tema artesanal. ¿Cómo puedes hacer? Pero es en tema de entrar al segmento adecuado y tomar las decisiones, no subirnos a la ola de esto es todos contratemos y ver cómo poder utilizar. Y tampoco, por supuesto, es vamos a prohibir. ¿Cómo puedes prohibir algo ya? O sea, yo todavía veo escuelas, veo empresas que vamos a prohibir esto. Ya no puedes prohibir esto. Más bien, súbelo y ve cómo lo puedes explotar, cómo lo puedes hacer parte de, para que tú, dando clases, dando trabajo, dando asesoría, dando lo que sea, te ayude a poder hacer eso. Y teniendo muy claro que esto no hará que el negocio se muera ni que necesariamente el negocio crezca. Si tú no lo haces bien, el negocio. Por eso es tan importante hacer estos análisis adecuados, ¿no? Tú en ese tema de la inteligencia, ¿tú a qué te enfrentas, Miguel? En la parte con la consultoría y en la parte de la capacitación, ¿a qué te enfrentas además de los miedos y de los Claro, paradigmas que me acabas de decir al no utilizarlo? claro. Fíjate que algo que mencionabas y creo que es muy importante, en esta parte de como área de capacitación o creación de contenido, creo que algo o un error que podemos cometer es desligarnos o desvincularnos cuando estamos ocupando este tipo de herramientas, ¿sale? Eso sería como pues poco ético, ¿no? Por supuesto, creo que una de las grandes ventajas que te ayuda a tener este tipo de inteligencias artificiales es poderte dar ideas, ¿sabes? Hablaba con un consultor que admiro mucho por teléfono y yo le decía, oye, Gabo, pues esto, fíjate, hasta entré pues justamente en ese segmento de miedo, ¿no? Oye, pues la inteligencia artificial nos va a quitar chamba a los consultores. Me dijo, creo que todavía no, querido amigo, porque la inteligencia artificial ahorita nos está dando ideas. ¿Sale? Pero ahí del cómo la apliques, eso ya es diferente, ¿sabes? Como ese factor que tenemos para poderlo mejorar, para poder hacer la diferencia, es algo importante. Y bueno, ¿cómo lo hemos ocupado aquí en el tema de capacitación o en tema de liderazgo? ¿Sabes? Creo que mucho en la parte de em, poder generar con mayor rapidez algún tipo de propuesta que es muy profunda. Te voy a poner un ejemplo.
¿no? Ujú. Alguna vez me pidieron un examen súper técnico para un gerente de operaciones de la parte de alimentos, ¿no? En un comedor industrial. Entonces dije, yo no soy chef, ¿no? Soy el gerente de capacitación y pues por supuesto puedo tener una idea, pero no tengo el conocimiento técnico. Entonces dije, a ver, vamos a pensarlo un poquito y empecé a Y lo escribir. quiero para ayer. Sí, exacto. Lo quiero para ayer porque la entrevista es en 30 minutos. Tú, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿No? Se me cayó más cabello. Entonces, pues justamente empecé a dedicar a cómo escribir el prompt adecuado y de pronto, pum, me sacó un examen que dije, oye, esto está bastante bueno, o sea, bastante válido y hice ciertos ajustes. Cuando se lo presenté a mi jefa, me dijo, órale, lo hiciste súper rápido. Le dije, sí, lo hice a través de esta herramienta. Me dijo, no te creo. Le digo, sí. Solamente es una cuestión de poder calibrar y por supuesto ahí tenía el chef conmigo en la llamada para poderlo generar, ¿sabes? Entonces, pues Ese tema, mucho ese, contexto. ese tema que dices, tenía al chef, tenía al experto, ¿no? Eso es lo que a veces se nos olvida, que necesitamos hacerlo como con un experto también para poder hacerlo. A mí me toca Claro, a veces en los temas de capacitación que me dicen, generé este temario para esta empresa y yo lo veo, ¿no? Digo, órale, suena súper. ¿La empresa entiende todo esto? O sea, entiende, puede con esto. Es más, nos dan las 15 minutos que quieres, en 15 minutos quieres el curso, nos dan todos estos temas. Entonces, yo lo que digo es, a veces es la mano del experto, del que conoce, te puede decir, a ver, esto en mi experiencia en la letra suena muy bien, ¿no? Es como entender esto, este eterno, cuando estamos en la universidad y que claro. estudiamos mucha teoría y que nos dicen muchas veces, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y hasta que estamos en la vida empresarial nos damos cuenta de esa frase, ¿no? De realmente. Yo creo que también tiene que ver, a ver, ¿qué es lo que nos dice y se puede aplicar? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Cómo podemos hacerlo? Y reitero, siempre en el tema de decir, creo que este tema de costo-beneficio, de la inmediatez, este tema que se ha vuelto un tema que muchos han criticado, sobre todo en esta generación de la inmediatez, pues yo creo que paulatinamente muchas personas han empezado a tomar esto que tanto critican porque quieren los resultados y los análisis para ayer, ¿no? Entonces, sí, está bien, pero entonces necesitamos invertir en una herramienta que nos ayude, ¿no? Para poder hacer esto. Entonces, creo que en este tema, y yo creo que con esto vamos cerrando la plática del día de hoy, Miguel, en este tema de la inteligencia, ¿tú cómo podrías hacer una reflexión, no desde el punto de vista técnico, porque el punto de vista técnico, pues a lo mejor necesitaríamos a alguien especialista en este tema, que ya lo tendremos después, pero desde esta reflexión de liderazgo, del trabajo en equipo, ¿cómo podrías tú resumir esta pequeña charla que tuvimos respecto a la innovación, a la automatización y a la inteligencia artificial? ¿Tú cómo podrías como cerrar la pinza en esto? Wow. Está muy interesante y ahorita recordando todo lo que hemos estado hablando, Andrés, creo que son varios puntos, ¿no? Yo me quedaría el primero y uno de los más fuertes dentro de la ecuación sería el ego, ¿no? Ahí le pondría un signo negativo. El ego, si tenemos menos, nos ayuda a poder generar un cambio. Si le ponemos un más, nos va a generar una resistencia. Entonces, creo que es lo más importante que debemos de tener ante esta automatización, ante estas ideas nuevas o inclusive hasta aprender cosas diferentes que nosotros no sabemos, ¿no? Y ese va el segundo punto que es la experiencia. La experiencia, sin duda alguna, de alguien que sepa del tema, a pesar de que utilices una herramienta no ultra plus, que te diga, muchacho, como bien lo decías, eso se va a lograr, ¿no? Tus 15 minutos van a ser 3 horas, eso está irreal, porque tienes la experiencia. Eh, Tercero, y no menos importante, sumarle a la ecuación el contexto, ¿no? El contexto de dónde estás parado dentro de la empresa.
Eh, y creo que es algo de lo que carecemos muchos o se carece mucho a veces en las grandes organizaciones. eh, Directivos, gerentes o personas que tomen decisiones que recorran la operación, ¿no? Que recorran la Ok, pista de la operación claro, para que sepan a qué se están enfrentando, ¿no? claro, claro, Y solo así van a generar algo que creo que suena bien sencillo y se ha hablado por muchos siglos de este tema, que es el tema de la comunicación. Si algo está bien comunicado, si algo es claro, si algo es directo, si algo es transparente, la, la resistencia va a ser menor, ¿no? claro, Esta pinza, esta esta resistencia que puede haber, la puedes ir diluyendo, pero solamente cuando eres claro, cuando eres honesto, claro, ¿no? Cuando eres claro, concreto. Eso le da a cualquier persona, decía un profe en la facultad, ¿quieres enloquecer a una persona? Y como psicólogos en formación decíamos, claro, decían, pues manténlo en incertidumbre. La incertidumbre en cierto punto enloquece a la gente. Y eso llevado a por la supuesto, cultura, claro, evidentemente dice me mantienen en incertidumbre y lo más peligroso que puedes llegar a caer es que la gente tenga un total desinterés por la organización y diga, pues vamos a hacer la chamba como caiga. Y es por eso claro, que tenemos tantos problemas. Creo que claro, podría claro. ser un cierre de esa forma, Andrés. Ujú. Claro. Oye, me encanta esa reflexión que estás haciendo y yo nada más añadiría, porque yo no podría decir algo diferente a lo que tú dices, sino solo añadiría que desde el punto de vista financiero tenemos que hacer inversiones que estemos preparados, bien decías, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde, qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que diferenciar entre lo deseable y lo posible en las expectativas? Porque no más dinero, no más inversión significa que va a salir mejor. A veces uno pensaría que sí, pero algún día alguien me enseñó una frase que decía, nueve mamás no hacen un niño en un mes, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, ah, detente, analiza lo que estás haciendo y ve los objetivos, decías hace rato, cuál es el objetivo, la estrategia para poder hacer toma de decisiones correctas, para poder destinar recursos buenos y que Claro, sean más eficientes y que nosotros mismos también aprendamos a utilizar esto como una gran herramienta. totalmente. Miguel, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. Para los que ¿dónde te pueden encontrar en tus redes o algo? Si alguien quiere buscarte, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, en LinkedIn estoy como Miguel Mar, Facebook también Miguel Mar. Ujú. ¿Ok? Bueno, pues a todos los que nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias por su atención. Por esto esperamos que estamos buscando generar contenido que sea más integral, que ayude más a las empresas a poder tomar mejores decisiones y a entender que las organizaciones son organizaciones integrales, que las distintas áreas funcionan y deben funcionar todas como relojito suizo para poder tener mejores resultados. Mi nombre es Andrés Rodríguez Leos y juntos hagamos que las cosas sucedan.